Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar acá presente. Como ya saben, es de gran provecho el que estén asistiendo y perseverando en este curso, que si bien es cierto, se mantiene con sus altos y bajos, pero lo que se busca es que ustedes puedan tener un mayor panorama de el tipo de temas que les van a venir en el examen de la UES. Aparte de eso, pues lo que se busca es de que no solo traten de pasar dicho examen, sino que al mismo tiempo tengan conocimientos que les van a servir en cada una de las carreras que vaya a elegir cada uno de ustedes, ¿verdad? O sea que, pues lo que se busca es más que todo poder favorecerlos en su desarrollo mediante diferentes conocimientos. Bien, para todos aquellos que son nuevos, que venían del grupo número uno, mi nombre es César Alexander Pineda Saldaña. Eh, Soy estudiante de cuarto año de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Gavidia. De igual forma, estoy en un diplomado de la UES sobre la historia de El Salvador y asimismo tengo otros tipos de experiencias con ONG a nivel estudiantil, participante en diferentes cursos de gerencia estratégica, proyectos de desarrollo, cultura ambiental, protección y ¿cómo sería la palabra? Protección y avance para la prevención de la violencia de género contra la mujer, entre muchas otras cuestiones que espero le faciliten también a ustedes. De igual forma, eh, todo esto, tanto ustedes aprenden como yo aprendo, ya que es un conocimiento compartido, por así decirlo de esa manera. Pues bien, para ir entrando un poco en materia ya, luego de esta pequeña presentación, el tema de esta semana número 12 es la oración gramatical. Nuestros objetivos dentro de esta clase son tres. El primero de ellos es reconocer las diferencias existentes entre oración simple, compuesta y compleja. El segundo objetivo es clasificar la oración simple según la actitud del hablante y la naturaleza del verbo. Y el tercer objetivo es señalar correctamente la estructura de la oración simple. Bien, como parte introductoria tenemos una pregunta indagadora y esta es, ¿recuerdas cómo se clasifica la oración simple y cuál es su estructura? ¿Alguien tiene memoria de lo que vemos en la clase anterior que quiera responder a dicha pregunta? Si no, pues, señorita Elsa, no recuerdo si estuvo usted presente en dicha clase, podría hacer memoria de esto si estuvo presente. Sí, por ratito estuve presente. Ok, Ok, estaba sí. ok. Bien, señorita Esther, no sé si puede activar su micrófono. Bueno, recordando entonces lo que es esta oración simple, principalmente es de tener en cuenta que estaba formada por el sujeto y el predicado. Una oración simple, recuerden que es una unidad predicativa formada en torno a un verbo conjugado, en donde hay una concordancia, por supuesto, la cual es la igualdad de género y número entre adjetivo o artículo y sustantivo, y la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto. Recuerden que también, obviamente, la oración estaba compuesta por lo que es el sintagma nominal, el cual es el sujeto, más el sintagma verbal, que es el predicado. Pues bien, teniendo ya eso en cuenta, vamos a pasar a hablar un poco sobre este apartado, que es la oración gramatical
oración simple, compuesta y compleja, diferencias entre estas. Y es que comprender cada una de estas oraciones requiere de diferentes tanto perspectivas como lo que vienen a ser definiciones, obviamente. Y es que, por ejemplo, en la oración simple, obviamente, como en el módulo anterior veíamos que una oración es un enunciado con sentido completo, que se diferencia de la frase en la que posee al menos un verbo en forma conjugada y se compone normalmente de dos constituyentes básicos, a lo que llamamos sujeto y predicado. Pues bien, entendiendo a algunos de estos rasgos, la presencia del verbo y la aparición del sujeto y predicado, distinguimos tres tipos de oraciones, por supuesto: las simples, las compuestas y las complejas. La oración simple, tal y como nos dice la presentación, es aquella que consta de un solo verbo conjugado, posee, por tanto, un solo predicado y un solo sujeto. Ojo, aunque este esté en plural, obviamente. Y es que en el caso de la oración compuesta, una oración compuesta es aquella en la que las preposiciones que la forman son del mismo nivel sintáctico, de manera de que no existe entre ellas una relación de dependencia. Y en el caso de la oración compleja, esta está formada por dos o más unidades en relación de subordinación, es decir, por tener sentido completo, dependen unas de otras. Bien, aquí vamos donde vamos a ver unos pequeños ejemplos de las oraciones compuestas y complejas. Pero antes que nada hay que tener en cuenta que en el caso de las oraciones complejas hay una que se considera principal y una o más subordinadas introducidas por conjunciones específicas o por construcciones con participios, infinitivos o gerundios incluso, cuya significación depende obviamente precisamente de la principal. Y es que tenemos en el caso de ejemplos de oraciones compuestas, tenemos la oración que dice: es un aburrido, se levanta, coge el metro, trabaja, vuelve a casa, así todos los días. Es una yuxtaposición. Y luego la otra oración dice: María estudia y trabaja en una oficina. Es una coordinación. Y en el caso de las oraciones complejas, el ejemplo es: Antonio oyó lo que dijo Josefina. Ya, es aquí donde se puede apreciar lo que les decía, que se considera principal una parte y las otras son más que todo subordinadas. Entonces Antonio oyó es básicamente como que la parte subordinada, mientras que lo que dijo Josefina es como que la parte de la oración que más interesa, que más importa. ¿Preguntas de este apartado? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a continuar. Bien, de igual forma tenemos también la clasificación y estructura de la oración simple en sujeto y complementos del predicado. Bien, en este apartado recordemos que la oración gramatical es una unidad sintáctica que se corresponde con la estructura gramatical básicamente constituida por un sujeto y un predicado. El elemento principal de la oración es el verbo, claramente. Sin el verbo no puede haber oración y puede haber oración con solo enunciar un verbo. La oración acaba en pausa o en punto, es decir, tiene una entonación cerrada. Y es que tenemos algunos ejemplos. En este caso, los alumnos estudian las lecciones de gramática. Punto. Ahí termina. Es una entonación cerrada. O vámonos. Otra entonación cerrada. De igual forma vemos que la oración es una unidad lingüística que presenta, entre otras, las siguientes características. La primera de ellas es que posee al menos un verbo que constituye el núcleo del predicado.
presenta entonación propia y completa y tiene independencia sintáctica, aunque forme parte de una unidad superior llamada texto. Y es que aquí pasamos a otro apartado, el cual es la clasificación de la oración simple. En el caso de las primeras es según la actitud o intención del hablante al emitir un mensaje. Y en este caso tenemos algunos ejemplos. Tenemos en la oración simple las oraciones enunciativas que comunican que algo sucede, ha sucedido o sucederá. Pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, tengo un teléfono nuevo o no tenemos ganas de estudiar. Chévere, son ejemplos de oraciones enunciativas. Tenemos también interrogativas, las cuales solicitan una información del oyente. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted? De igual forma tenemos oraciones imperativas que expresan una orden o ruego. Ejemplo de ello, venga usted. Otro ejemplo podría decir, puedes ir a las ruinas del Tazumal. Ya, son ejemplos de oraciones imperativas. También tenemos ejemplos de oraciones dubitativas, y es que estas expresan duda o probabilidad. Por ejemplo, de ello tenemos el tal vez llueva hoy o tal vez llueva mañana. Otro ejemplo sería tal vez tengo examen parcial mañana, etc. De igual forma tenemos oraciones desiderativas que expresan un deseo. Por ejemplo, quiero que deje de llover. Otro ejemplo de ello sería quiero que haga sol, quiero que la ropa se seque rápido, etc. Y por último tenemos ejemplos de oraciones exclamativas que expresan afectividad o manifiestan una emoción. Por ejemplo, ¿cuánta lluvia ha caído? Otro ejemplo de ello sería, ¿de verdad que estás cumpliendo tantos años? Etcétera. Luego de ello tenemos la otra clasificación de la oración simple, la cual es según la estructura del predicado. Permítanme un momento. Tenemos en este caso oraciones atributivas o copulativas, cuando el verbo es ser o estar. En este caso, el verbo no tiene significado, se limita a unir dos núcleos que sí lo tienen. El núcleo del predicado lo constituye el atributo, es decir, lo que decimos del sujeto. Por ejemplo, el gato es negro, el zapato está roto. Otro ejemplo de ello podría ser la camisa es verde, etc. Luego tenemos las oraciones predicativas, cuando se construyen con un verbo predicativo que constituye el núcleo del predicado. A su vez se dividen en activas y pasivas. En el caso de estas se clasifican, como ya les dije, en activas y pasivas. Pasemos a ver un poco sobre estas. Y es que tenemos las pasivas, en las cuales el verbo se expresa, en este caso tenemos las activas, en las cuales el verbo técnicamente se clasifican en transitivas, que tienen un complemento directo expreso. Por ejemplo, Juan dice la verdad. Tenemos intransitivas que nos llevan lo que es el complemento directo. Pueden construirse con verbos intransitivos o con verbos transitivos sin complemento directo, expreso obviamente. Por ejemplo, ella corre en el parque. Tenemos también lo que son las oraciones según la estructura del predicado, oraciones activas, que en este caso serían las recíprocas, que poseen al menos dos sujetos o sujeto en plural que realizan la misma acción, de forma que cada uno de ellos recibe la acción realizada por el contrario. Un ejemplo de esto sería Andrés y Ana se adoran.
Semánticamente, esta oración es el resultado de dos estructuras paralelas. Ana adora a Andrés y Andrés adora a Ana, donde cada uno de los sujetos es a su vez complemento directo en la oración contraria. De igual forma tenemos oraciones reflexivas, que son aquellas en las que la acción, que realiza el sujeto recae sobre sí mismo. Es necesaria la presencia del pronombre reflexivo en la misma persona que el sujeto, el yo, me, tú, te, etc. Por ejemplo, Andrés se baña. Y por último tendremos lo que son oraciones impersonales. Carecen de sujeto, se construyen con verbos que expresan fenómenos atmosféricos con el pronombre se, con verbos en tercera persona del singular. Ejemplo, nieva, se dice, etc. Luego tenemos el caso de las oraciones pasivas. En estas, lo que es el verbo se expresa en voz pasiva. El sujeto formal no realiza la acción verbal, sino que la recibe. La acción verbal la realiza el complemento agente, que lleva la preposición por y raras veces de. Las oraciones pasivas suponen una transformación de una oración activa transitiva. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la oración, lo que es la grama fue cortada por el jardinero o se venden tortillas. Ejemplos muy claros y básicos de este tipo de oraciones. Resumiendo dicho apartado, en este caso, podría por favor Isabela Moscoso decirme cómo puede englobar este pequeño resumen. Bien, si no está ella, ¿podría Catherine Ruiz poder activar su micrófono? Alguien que voluntariamente pueda leer el mapa conceptual. Perdón, se le escucha entrecortado, señorita Elsa. Bien, de igual forma se lo voy a leer entonces yo por el momento. Muchas gracias por intentarlo, señorita Elsa. Bien, en el caso, de forma más resumida, entendamos que la oración simple, en el caso de cualquier otro verbo, puede ser predicativa, según la voz del verbo, es pasiva o activa, ya sea con complemento directo o sin complemento directo. En el caso del con complemento directo puede ser transitiva, en donde la acción rebota en el sujeto y se vuelve reflexiva. En el caso de ser otro tipo de transitiva, puede ser ninguna de las dos. Y transitiva, donde dos sujetos, uno al otro, puede ser recíproca. Y ya sin el complemento directo, puede ser intransitiva. De igual forma, con los verbos con, ser, estar y parecer, puede ser copulativa. Este es un pequeño resumen, bosquejo, como le quieran llamar, sobre este apartado. Ahora bien, pasamos a lo que es la estructura de la oración simple. Y es que lo que es el sujeto y predicado son los constituyentes inmediatos de la oración. Aunque, como ya hemos visto, el predicado puede existir solo, sin sujeto, en las oraciones impersonales, obviamente. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, es decir, el verbo, mantienen una relación de concordancia de número y persona. El sujeto es siempre un sintagma nominal, por ello no puede realizar la función de sujeto un elemento que vaya precedido por una preposición. Para reconocer el sujeto de una oración debemos atender a la concordancia entre el núcleo y el verbo principal.
Si tenemos dudas, podemos cambiar el número del sujeto y así comprobar la concordancia. Recordemos que el sujeto es quien realiza la acción del verbo o de quien el verbo expresa algo. Y es que ahora vemos también las clases de sujeto y tenemos, por ejemplo, el sujeto explícito, en el cual se menciona o aparece escrito en la oración, por ejemplo, Antonio es actor. O el sujeto elíptico, se sobreentiende a través del contexto comunicativo. Ejemplo, los alumnos del tercero han acabado las tareas. Después han ido a jugar fútbol. Obviamente, quienes fueron a jugar fútbol son los alumnos. El núcleo del sujeto puede tener algunos complementos. El complemento del nombre se trata de una expresión que completa el significado del núcleo del sujeto, indica pertenencia o materia. Ejemplo de ello es la oración la casa de mi abuelo es muy grande, en donde el complemento del nombre es mi abuelo. También tenemos el número 2, que es la aposición. La aposición suele aparecer en el sujeto, esa es su posición habitual obviamente, y no es otra cosa que una explicación del núcleo del sujeto, una posición explicativa. Se escribe entre comas ortográficas o una delimitación de su significado, una posición especificativa sin comas en la escritura. Ejemplo del primero, que es una posición explicativa, sería el profesor distraído olvidó su carta didáctica. Eso es un ejemplo de una oración con aposición explicativa. Y con aposición especificativa sería la oración el tío Ernesto está en casa. Bien, por otra parte tenemos también lo que es los complementos del predicado. En este caso tenemos el primero de ellos, que es el atributo. Es un complemento que debe aparecer obligatoriamente. Ojo con esto. Cuando tenemos un predicado nominal, indica una característica del sujeto. Por ejemplo, ejemplo de ello sería la oración Juan es un buen médico. El atributo sería un buen médico. Se caracteriza porque concuerda en género y número con el núcleo del sujeto, claramente. El atributo se conoce porque admite la sustitución por lo. Vemos también que tiene diversos sintagmas que pueden desempeñar esta función. En este caso sería el nombre o sintagma nominal. Ejemplo de ello sería Carlos es un embustero. El sintagma preposicional. Carlos parece chalatenango. El adjetivo o sintagma adjetival. Carlos es muy bueno. Y el pronombre. Carlos es ese. De igual forma, ampliando un poco más esta información, ahora tenemos también lo que es el complemento directo. El complemento directo es el complemento verbal que nombra al ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. Por tanto, limita semánticamente la extensión significativa de algunos verbos. El complemento directo, es el primer complemento seleccionado por el verbo. Hay una serie de verbos, los conocidos como transitivos, que necesitan ir acompañados de un complemento directo para tener un significado completo. Por ejemplo de ello, tenemos lo que es buscar. Juan buscó. Si no se sobreentiende por el contexto, el significado está incompleto. Juan tiene que buscar algo o a alguien. Juan buscó las llaves. Ese sería como que el complemento directo. Para sobreentender qué era lo que buscaba alguien, en este caso de la oración. Podríamos decir, Juan buscó. Pero si no entendemos el contexto, no sabremos lo que Juan estaba buscando. Podría ser que esté buscando un familiar, un amigo, etc. O un objeto en específico. Otros verbos transitivos son, por ejemplo, tener, dar, pedir, preguntar, comprar, colocar, sacar, limpiar, romper. En este caso pueden revisar lo que es el chat. Voy a poner un ejemplo con estos verbos.
de manera que sobreentiendan este ejemplo. Vemos en este caso la oración Bianca preguntó. Tenemos ese ejemplo de oración, pero no sabemos por qué Bianca preguntó. Revisen el chat para que puedan entender. Pero si ya especificamos y ponemos Bianca preguntó por la dirección del Hospital Rosales. Ya ahí vemos lo que es el complemento directo. Es decir, tenemos la parte de la oración transitiva, Bianca preguntó, y el complemento directo por la oración por la dirección del Hospital Rosales. Ya. ¿Queda clara esta parte de lo que es el complemento directo o les doy otro ejemplo en el chat? Otro ejemplo, dice Senia. Ok, perfecto. Vamos a utilizar en este caso lo que es el verbo transitivo de colocar. Va. Por ejemplo, el albañil va a colocar esa sería, el albañil va a colocar, sería lo que es la oración transitiva, o sea, con el verbo transitivo, pero sin el complemento directo. Pero si ya viene y alguien escribe, el albañil va a colocar qué sé yo, el muro perimetral del terreno, allí ya va el complemento directo. Es decir, tenemos la oración sin el complemento directo. El albañil va a colocar. Y en el otro caso tenemos la oración ya con el complemento directo. El albañil va a colocar el muro perimetral del terreno. Chivísimo. ¿Quieren otro ejemplo sobre esto? Siempre lo que se busca en lo que es esto del complemento directo es que la oración con verbo transitivo tenga un significado más específico, que no solo se centra en decir César dio clase, pero ¿de qué dio clase César? En este caso, César dio clase de lenguaje. Punto. O sea, lo que busca el complemento directo es darle el significado específico a la oración. Ok, queda claro, dice Senia. Bien. Vamos a ver ahora. En este otro caso tenemos también que para identificarlo en lo que es la oración, podemos aplicar estos recursos. El primero de ellos sería, se puede sustituir por los pronombres autónomos, lo, la, los, las. Por ejemplo, ellos, Marina tiene las revistas. O Marina las tiene. Pero cuando dicen Marina las tiene, vemos que no lleva un complemento directo. En cambio, cuando se dice Marina tiene las revistas, ya especifica qué es lo que tiene Marina. En este caso, las revistas. Luego de ello tenemos la segunda forma de identificación, que se pregunta al verbo qué o qué cosa es el objeto de la acción. ¿Qué compra Mariana? Respuesta, regalos. Ese sería el complemento directo. Se transforma también, la otra forma de la identificación del complemento directo es que se transforma la oración a voz pasiva,
El sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa. Mariana compra regalos. Los regalos son comprados por Mariana. Es decir, viceversa, o sea, lo contrario, y vemos cómo se da el caso de la oración pasiva y la oración activa. Luego de ello tenemos también lo que es el complemento indirecto, el cual es el complemento verbal que designa al destinatario de la acción verbal. El complemento directo se construye con la preposición. Por ejemplo, he dejado las llaves de casa al portero. Luego también tenemos, dijimos la verdad a la directora. Vemos el complemento indirecto al portero. O en el otro caso, a la directora. Para reconocerlo se puede sustituir por le o les. Le he dejado las llaves de casa. Y el otro caso sería le dijimos la verdad. Podría ser también les dijimos la verdad. Vemos de igual forma el otro caso que sería el suplemento o complemento de régimen, el cual se trata de un complemento verbal introducido por una preposición exigida por el verbo. Ejemplo de ello sería nunca habla de su vida privada. Lo que es el complemento de régimen sería de su vida privada, en el caso de la oración. Y en la otra oración de no te fíes de los rumores sería el de los rumores, el complemento de régimen. La preposición que encabeza el suplemento no puede ser elidida, o por ejemplo, lo hizo de papel. Obviamente, eso no puede ser elidida. También tenemos lo que es el complemento predicativo. Este complemento es un complemento del predicado verbal que tiene como núcleo un adjetivo que concuerda con el sujeto o con el complemento directo. El complemento predicativo realiza una doble predicación. Es decir, por un lado funciona como atributo del sujeto o del complemento directo y por otro funciona como complemento circunstancial de modo del verbo. La forma del complemento predicativo será casi siempre un sintagma adjetival. Predicativo del sujeto podría ser mis amigos viven felices, en donde el complementa al sujeto como el atributo. Mis amigos son felices, tanto el sujeto como lo que es el atributo. Y complementa al verbo como un modo, un complemento de modo, el como estaban felices. También el otro caso sería el predicativo del complemento directo. Me sirvieron crudo el pescado. Es un atributo del complemento directo, el pescado. El pescado estaba frío y un complemento del verbo. ¿Cómo estaba el pescado? Obviamente, frío. Luego de ello también tenemos lo que es el complemento circunstancial, el cual se emplea para señalar las circunstancias en las que se desarrolla la acción verbal, añaden contenidos no imprescindibles para la comprensión de la oración. Aunque matizan muchos de sus aspectos, tienen una gran movilidad dentro de la oración y pueden aparecer varios en cada una de ellas. Se pueden distinguir varias clases de tiempo, lugar, medio, modo, instrumento, causa, compañía, finalidad, etc. Lo imprescindible es reconocerlos como elementos circunstanciales al analizar la oración. Y es que, esperemos a que nos cargue este recuadro. Y es que, por ejemplo, creo que no se va a lograr apreciar bien, a menos cuando ya puedan abrir ustedes la presentación. Y es que vemos que la función de complemento circunstancial puede ser realizada por adverbios, sintagmas nominales con o sin preposición, adjetivos adverbializados, locuciones adverbiales u oraciones subordinadas. Ejemplo de ellos serían del lugar, en donde podríamos decir que un ejemplo de oración sería
Mis primos viven en San Miguel. Un ejemplo de oración de tiempo en el complemento circunstancial. Ernesto llegó a las 4. Sería un ejemplo de lo que es el complemento circunstancial de tiempo. También tenemos el complemento circunstancial de modo, el cual podría ser un ejemplo de oración. Los dejó sin habla. También tenemos el complemento circunstancial de cantidad. Un ejemplo de ello podría ser nos gustó mucho la película. Un complemento circunstancial de finalidad podría ser he estudiado para aprobar el examen. Un ejemplo de complemento circunstancial de causa. Lo han escogido por su experiencia. Un ejemplo de complemento circunstancial de compañía podría ser vivo con mi familia, vivo con mis amigos, etc. Y un complemento circunstancial de instrumento podría ser arregla eso con el destornillador, arregla eso con el martillo, etc. Lo que se busca es darle un sentido con cada uno de estos aspectos, ya sean con un complemento de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de finalidad, de causa, de compañía, de instrumento, etc. Luego de ello tenemos el complemento agente, y es que este aparece en las oraciones pasivas, indicando qué o quién realiza la acción verbal, y se corresponde con el sujeto de la misma oración en forma activa. Víctor fue entrevistado por los alumnos. Los alumnos entrevistaron a Víctor. Es un sintagma preposicional introducido por la preposición por y alguna vez por de. Era conocido de todos. Es un ejemplo de ese tipo de oración. Ahora bien, vemos de igual forma otro resumen. Espero que lo puedan lograr ver bien. En donde vemos los complementos del predicado. El complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen. Tenemos también el complemento predicativo y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso del complemento directo, su forma es un sintagma nominal, pronombre personal, más el sintagma nominal. ¿En dónde aparece este complemento directo? Aparece con verbos con voz activa. Perdón. Se sustituye la, lo, los, las, se convierte en sujeto de oración pasiva. En el caso del complemento indirecto, su forma es un adjetivo más el sintagma nominal o pronombre personal en este caso. ¿En dónde aparece? En verbos copulativos y predicativos. Se sustituye por le y les. En el caso del complemento de régimen, la forma es la preposición más el sintagma nominal. ¿Dónde aparece? En verbos copulativos y predicativos. En las dos voces puede sustituirse por un pronombre tónico. En el caso del complemento agente, su forma es el por más el sintagma nominal. ¿Dónde aparece? En verbos predicativos en voz pasiva se pasa a sujeto en oración activa. El complemento circunstancial se forma con el sintagma adjetival y el sintagma nominal, donde aparece en verbos copulativos y predicativos en voz pasiva o activa. Indica un modo, causa, etc. Tenemos los complementos del predicado de atributo que se forman con el sintagma adjetival y el sintagma nominal y aparecen verbos copulativos. Se sustituye por lo. En el caso del complemento predicativo, se forma por el sintagma adjetival, el sintagma nominal y en donde aparece en verbos predicativos, concuerda en número, género, etcétera, etcétera. Bien, voy a dejar de compartir pantalla ya que tengo unos videos para mostrarles, siempre en torno a estas temáticas.
Solo que no los quise poner en la presentación ya que anteriormente se han presentado problemas al momento de darle play dentro de la misma. Me van a permitir unos instantes. Mientras voy a dejar de compartir pantalla. Bien, les voy a compartir pantalla nuevamente. Ustedes me avisan si lo pueden visualizar. ¿Logran visualizar la pantalla? Sí. Muchas gracias. ¿Se logra escuchar de igual forma? Sí. Perfecto. Saludos a todos los habitantes y visitantes de la ciudad del aprendizaje. En nuestro viaje de hoy aprenderemos qué es una oración gramatical, los elementos que la componen y cómo identificarlos. Tomen asiento, pónganse cómodos y si ya están listos, entonces comencemos. Una oración gramatical es la forma más simple y mínima que usamos para comunicar un mensaje. Para comenzar, pensemos, ¿qué utilizamos para comunicarnos? Independiente del mecanismo o medio que empleemos para transmitir un mensaje, las formas a las que recurrimos son sonidos, gestos, imágenes y palabras. Empecemos por los sonidos. Un ejemplo muy claro es cuando un bebé llora y el sonido de su llanto intenta comunicar que tiene hambre, sueño, dolor o que necesita urgentemente un cambio de pañal. Otro ejemplo es cuando estás en clase y suena el timbre o campana. Se está comunicando que hay un cambio de clase o que es el comienzo del periodo de descanso. El gesto de usar un pulgar hacia arriba popularmente indica que algo gusta o que agrada, y extender la mano abierta sugiere que se está saludando, así como unir las palmas de las manos puede expresar que se está pidiendo o suplicando. Una imagen puede valer más que 1000 palabras. El dibujo de un cráneo en un frasco puede hacernos pensar 2 veces, o 3, o hasta 4 veces si consumir o no su contenido. O el ver en el cielo nocturno la señal de luz de un murciélago reflejado en las nubes te informa claramente en qué ciudad del mundo te encuentras. Y las palabras tienen significado. Por ejemplo, la palabra perro. Cuando la escuchas o la lees, puedes pensar en tu mascota o en tu novio. Y si en la fachada de un edificio observas la palabra carnicería, sabrás con mucha anticipación que no es un lugar donde puedas preguntar qué películas hay en cartelera. Sin embargo, los sonidos, gestos, imágenes y palabras no siempre comunican de manera clara lo que intentan indicar. Además, aún lo que indican necesitaría más palabras para poderse comprender claramente. El bebé llora y su madre prueba con alimentarlo, cambiarle el pañal,
suministrarle el medicamento para el dolor o arrullarlo. Todo esto y más lo hace porque no puede interpretar el significado de su llanto. Con su llanto el bebé puede manifestar: tengo sueño, tengo hambre, tengo dolor o necesito que me cambien el pañal. Culturalmente, extender la mano es una indicación de que están saludando y se puede interpretar como hola o buenos días, aunque también puede usarse para disculparse y se interpretaría como por favor, discúlpame. El dibujo del cráneo en el frasco indica peligro o muerte y puede ser interpretado como no debes consumir esto o es peligroso consumirlo. Y la palabra perro puede tener diferentes significados según lo que se desee expresar: un animal, un hombre astuto, un hombre infiel o una comida rápida, entre otros. Entonces, aunque es posible comunicarse con sonidos, gestos, imágenes o palabras, estos no solo dejan abierta la posibilidad a una o varias interpretaciones diferentes, sino que para comunicar algo con claridad requiere ser convertido a algo que exprese un qué y un quién. Para comunicarse no se necesitan muchas palabras. Si alguien expresa hola, sabemos que se está comunicando un saludo, que este saludo es informal y que por lo tanto se está saludando a alguien que ya se conoce y con quien se tiene confianza. Si escuchamos que gritan gol, es fácil interpretar que hay un encuentro de fútbol y que uno de los dos equipos en disputa acaba de marcar una anotación. Pero si alguien dice cuaderno, es fácil asignarle un significado. Incluso se puede crear la imagen mental del cuaderno. Pero, fuera de cualquier contexto, no sabemos qué se quiere comunicar. Puede ser que estén vendiendo un cuaderno, o alguien encontró uno, o un profesor le pide a sus estudiantes que lo saquen de la maleta, o cualquier otra interpretación posible y hasta ilógica. Ya que solo con esta palabra no se alcanza a comunicar, se van a requerir más palabras que le den sentido, y este sentido solo se logra con un verbo. Por ejemplo, saquen el cuaderno. Este cuaderno es mío. Mi cuaderno se perdió. Por lo tanto, podemos concluir que en ocasiones algunas palabras solas o sueltas pueden comunicar, y en otras ocasiones, la gran mayoría, estas palabras van a necesitar estar conectadas a un verbo para poder comunicar. Las primeras, las que no necesitan un verbo, las vamos a llamar oraciones unimembres, y las segundas bimembres, pues están compuestas de dos elementos: un sujeto u objeto que realiza o le realizan una acción y la acción realizada por o al sujeto. A quien realiza la acción se le conoce con el nombre de sujeto o sintagma nominal, y la acción realizada es llamada predicado o sintagma verbal. Para identificar al sujeto realizamos la pregunta ¿quién? Y para encontrar al predicado la pregunta ¿qué? Ejemplos: la ciudad del aprendizaje promueve el conocimiento. ¿De quién se habla en esta oración? De la ciudad del aprendizaje. ¿Qué se dice de la ciudad del aprendizaje? Que promueve el conocimiento. Los profesores que crean videotutoriales son muy atractivos. ¿Quién? Los profesores que crean videotutoriales. ¿Qué? Son muy atractivos. Yo no entiendo nada. ¿Quién? Yo. ¿Qué? No entiendo nada. En nuestro idioma español no siempre es necesario mencionar directamente al sujeto. Por ejemplo, somos los mejores aprendices de la ciudad. ¿De quién se está hablando? Aunque no está dicho ni escrito, es fácil deducir que se está hablando de nosotros. Nosotros somos los mejores aprendices de la ciudad.
En estos casos, en que se infiere el sujeto a partir del contexto o del verbo, decimos que es un sujeto tácito. Por ejemplo, no visites otros canales para aprender. ¿De quién o a quién se están refiriendo en la oración anterior? A tú. Le están diciendo a tú que no visites otros canales para aprender. Soy muy disciplinado y constante en mis visitas a la ciudad del aprendizaje. ¿Quién? Yo. Yo soy muy disciplinado y constante en mis visitas a la ciudad del aprendizaje. Para resumir, una oración gramatical es la expresión que se emplea para comunicar un mensaje de forma clara. Existen dos tipos de oraciones: las unimembres, que solo tienen un elemento y que por lo general son expresiones, y las bimembres, donde las palabras están asociadas a un verbo y que tienen dos elementos: un sujeto, quien realiza una acción, y un predicado, la acción realizada por el sujeto. Y cuando el sujeto que existe no es directamente mencionado en la oración bimembre, se le llama sujeto tácito. Y de este modo terminamos nuestra primera visita exploratoria para conocer la oración gramatical. En nuestras siguientes expediciones... Ok, bien. Por aquí tenía el otro video, permítanme un momento. Voy a compartir pantalla nuevamente. Por favor me avisan si la pueden visualizar. Do you want to write well or write quickly? Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las categorías gramaticales. ¿Logran visualizarlo y escucharlo? Sí. Ok, perfecto. Hablamos de categorías gramaticales porque todas las palabras del idioma pertenecen a una categoría dependiendo de la intención o de su función dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos el verbo. Si yo digo Juan corre, estoy indicando una acción que está haciendo un sujeto. El sujeto es Juan y el verbo es corre. Entonces, el verbo es una categoría gramatical y el sustantivo, que es Juan, también es otra categoría gramatical, porque cada una cumple una función específica dentro de la oración. Existen en español 9 categorías gramaticales que se las voy a enseñar a continuación. Les voy a explicar rápidamente cuál es la función de cada una de estas categorías en la oración. Empezamos. El verbo. En este caso, el verbo es la acción que ejecuta o que hace un sujeto o alguna acción que existe. Porque, por ejemplo, el verbo llover también entra en esta categoría, aunque no hay un sujeto que lo haga, pero lo que sí hay es una acción. Cuando yo digo llueve, llueve es un verbo. A esto le llamamos verbo impersonal, pero le voy a dedicar otro video única y exclusivamente a este tema. Tenemos el verbo, que es la acción, que ejecuta un sujeto o no. Tenemos el sustantivo. Cuando hablamos de sustantivo estamos hablando de palabras de las que yo puedo hablar. Pueden ser sujetos de una conversación, de una oración. Por eso nos enseñaron que un sustantivo pueden ser personas, animales o cosas, pero también pueden ser sentimientos, también pueden ser situaciones abstractas de las que yo puedo hablar. Por ejemplo, aquí puedo hablar de Juan, sustantivo propio, puedo hablar de mi gato, sustantivo común, puedo hablar de la casa, un sustantivo común, puedo hablar
del cuadro es un sustantivo común, pero cuando yo hablo de palabras abstractas como por ejemplo mi pensamiento, mi opinión es tal cosa, ¿cuál sería el sustantivo? ¿De qué estoy hablando? De mi opinión. O sea que opinión también es un sustantivo. ¿Cómo hallar al sustantivo? Pregúntese si usted puede hablar de eso. Si usted puede hablar de esa palabrita, eso es un sustantivo. El adjetivo. El adjetivo casi siempre lo escribo al lado del sustantivo porque el adjetivo califica el sustantivo de cierta manera porque le da características. Son los adjetivos los que utilizamos para hacer textos descriptivos, por ejemplo, o para hacer descripciones de personas, animales, cosas, situaciones. Los adjetivos son muchísimos. Normalmente creemos que los adjetivos son solamente calificativos, como que me está diciendo si esto es así o es asá, pero también son palabras que califican al sustantivo y lo determinan de cierta manera. Por eso en algunos análisis al adjetivo también lo llamamos determinante, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Nos vamos con los determinantes o artículos. Los artículos son el, la, los, las, un, unos, una, unas, que al momento de analizar la oración lo llamamos determinante. Ahorita hacemos un ejercicio con eso. ¿Por qué se llama determinante? Porque determina el sustantivo, me está dando información de si es femenino, masculino, singular, plural, por eso lo llamamos determinante. Determina el sustantivo, lo acompaña en ese momento. Aquí tenemos el pronombre. Sabemos que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, pero también hay muchísimos pronombres, muchos. El pronombre se utiliza normalmente para reemplazar al sustantivo. En un texto, si yo digo Cecilia estaba caminando con su hija Carolina por la calle, para no repetir la palabra Cecilia yo digo coma. Ella llevaba un vestido verde, entonces la palabra ella me está reemplazando al sustantivo Cecilia. Para no tener que repetir esta palabra yo utilizo el pronombre. Normalmente se usan los pronombres para no repetir al sustantivo. Las preposiciones. Las preposiciones son las más conocidas: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, al, del. Bueno, hay otras preposiciones. Estas palabritas lo que me hacen es unir una palabra con la otra. El adverbio es la palabra que me modifica o da mayor información sobre la acción del verbo. No es lo mismo decir que Juan corre a decir que Juan corre mucho. Y el mucho ya se está refiriendo a la acción correr. No solamente corre, corre mucho, o corre lento, o nunca corre. Entonces estas palabritas que me cambian o modifican o me dan más información sobre la acción son adverbios. Que hay adverbios de tiempo, de lugar, etc. La conjunción, que son palabras o expresiones que me unen una parte de la oración con la otra. A esto le llamamos conectores o marcadores textuales. Normalmente la gente busca conectores para sus textos. También se pueden buscar conjunciones porque es lo mismo. Por ejemplo, la palabra pero. Yo puedo decir, me gustan los días lluviosos, pero me pongo triste. Entonces fíjese que cuando yo digo pero, falta algo. En el momento que falta otra idea para complementar la anterior, esta palabrita es una conjunción o un conector. Está pero, sin embargo, aunque, hay bastantes conectores. Y por último, la interjección, que clasifica dentro de las categorías porque son palabras o expresiones que aunque no tienen verbo, sí tienen sentido completo. Y estas interjecciones se escriben entre admiración, como por ejemplo, suerte, hola, auxilio. Bueno, hay muchas palabras que son interjecciones y tienen sentido completo y no llevan verbo. Entonces, las interjecciones también están dentro de estas 9 categorías gramaticales. Vamos por el ejercicio. Si hablamos en este caso solamente de categorías gramaticales, no de análisis morfosintáctico de la oración, sino solamente de las categorías gramaticales, tenemos aquí María, que es un sustantivo. ¿Qué está haciendo María? Compra. Es decir, que este es el verbo. ¿Qué compra María? Tomates. Y este es otro sustantivo. En el análisis sería diferente, pero si hablamos de categorías gramaticales solamente, aquí hay un sustantivo, aquí hay otro verbo y aquí hay otro sustantivo, ¿sí? Veamos este ejemplo. Yo. Este yo
En categorías gramaticales es un pronombre. En el análisis es el sujeto que realiza la acción. Pronombre. Llevé, que es del verbo llevar, es un verbo. Flores, que es un sustantivo común, entonces es un sustantivo. A es una preposición. La es un artículo, es decir, un determinante. Todavía hay discusiones en si se escribe artículo o determinante, pero en el análisis se escribe determinante. Iglesia, que es otro sustantivo. Así se pueden encontrar las categorías gramaticales en cualquier oración. Ustedes pueden hacer varios ejercicios de categorías gramaticales con cualquier texto. Probablemente en un párrafo no van a encontrar qué categorías gramaticales todas las palabras que encuentran ahí, pero van a hacer el ejercicio de tratar de encontrarlas. Y luego ya van a buscar qué tipo de palabra es, pues, en un diccionario o en internet. Pero este ejercicio es muy práctico para empezar a entender las categorías gramaticales. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, como que de un párrafo de un texto, escojan las palabras y escríbanlas a ver qué categoría gramatical es. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Muy bien, y ya habiendo finalizado con estas temáticas, pues nada más queda el espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? El espacio, ya sea que quieran aperturar su micrófono o lo vayan a escribir en el chat. Todo claro, dice Gerardo. Ok, ok. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, ninguna duda o comentario, aquellos que ya entraron después de que pasé lista, por favor de poner su nombre en el chat para tomarles en cuenta la asistencia. Los que ya les pasé lista o ya pusieron su nombre en el chat se pueden ir retirando. Que tengan una feliz noche y que todo les vaya bien en esta próxima semana. Muchas gracias. Bueno, Feliz noche, gracias. feliz noche.